Amanece en el Sinaí. Cientos de peregrinos y turistas han acudido a Egipto para ver la salida del sol en este monte donde Dios entregó a Moisés las tablas de la ley. Buscan una experiencia espiritual en la estela de una historia milenaria. Toda la geografía de Oriente Medio está llena de lugares de profundo significado religioso. Aquí comenzó también la historia cristiana. Para nosotros, como palestinos, ser cristiano significa que eres auténtico, que formas parte de la más antigua y duradera tradición cristiana del mundo. Los cristianos de Oriente tienen raíces profundas, pero no son capaces de frenar la sangría de la emigración, espoleada por las dificultades económicas, políticas y de seguridad. Ahora, para nosotros la bomba más grande en este tema es el caso del Irak. Del Irak, con lo que oímos, con lo que nos cuentan, verdaderamente es una catástrofe. Y una catástrofe especialmente para los cristianos. El crecimiento del fanatismo despierta los peores temores entre los cristianos, incluso en el país donde son numéricamente más importantes, en Egipto. Nos dijeron hace 2 años que si llegan al poder, los coptos serán ciudadanos de segunda y deberán pagar un impuesto como extranjeros. Lo han dicho así, no lo han ocultado. Por tanto, el primer temor es que los extremistas tomen el poder. Comparten fe con Occidente, pero hablan y rezan en árabe y conviven con el Islam desde hace 1400 años. Podemos ayudar a Occidente a comprender mejor el Oriente musulmán y también ayudar a Oriente a comprender mejor a Occidente en general y al cristiano en particular. Esa es la vía del porvenir, no hay otra, o el diálogo o la muerte. En Jerusalén, solo 8.000 de sus 700.000 habitantes son cristianos. ¿Puede desaparecer el cristianismo en la tierra que lo engendró y en los primeros países que lo acogieron? ¿Hay futuro para los cristianos en ese cruce de caminos que es Oriente Medio? En unos minutos, a la vuelta de la publicidad. Cerca de la ciudad de Alepo, en Siria, se encuentran las ruinas majestuosas de San Simeón el Estilita, un eremita del siglo V que se retiró a lo alto de una columna e inauguró una forma de ascetismo que atrajo multitudes en su época. En el centro de la bellísima iglesia bizantina todavía están los restos de la columna sobre la que el santo vivió más de 30 años. 15 siglos después sigue dominando sobre un paisaje de olivares y tierras secas, una meseta en la que están esparcidas cientos de iglesias o ermitas de los siglos IV al VI, cuando el cristianismo floreció en estas tierras. Hoy todos los países de Oriente Medio son de mayoría musulmana. Algunos hablan incluso de un cristianismo en extinción. ¿Qué queda 20 siglos después del cristianismo en las primeras tierras que lo acogieron? ¿Solo piedras muertas? Actualmente, los cristianos en Siria son el 10%. Los pesimistas, es decir, la Iglesia, dicen que son el 8%. Los optimistas, el gobierno, dicen que son el 15%. Yo escojo la mitad y digo que somos un 10%. Hay casi 2 millones de cristianos en Siria, donde la historia cristiana respira en tantos rincones. Así suena el Padre Nuestro en arameo, la lengua que habló Jesús. En el convento de San Sergio, de comienzos del siglo IV, tan antiguo que la piedra del altar tiene la misma forma semicircular de los altares paganos. Está en Malula, un pueblo pintoresco de casas colgadas de la montaña.
Domina el pueblo la cueva de Santa Tecla, una de las primeras santas del año 45. Malula significa entrada. Le da nombre al pueblo el desfiladero, el estrecho paso en la montaña que hay junto a la cueva de la santa. Según la tradición, apareció milagrosamente para que Tecla escapara de los soldados romanos que querían matarla. Tecla era discípula de Pablo de Tarso. San Pablo experimentó en estas tierras sirias la conmoción espiritual que lo derribó del caballo, camino de Damasco, para convertirlo de perseguidor en propagador del cristianismo. Experiencias espirituales intensas, milagros e historias de martirio jalonan la geografía de esta tierra. También la música es muy antigua. Los himnos siriacos cristianizaron la música pagana aramea y surgió la tradición de las corales que perdura hasta hoy. Esto es un mensaje en sí mismo, que nuestras raíces son raíces profundas. Vienen de las mismas raíces de Jesucristo en su propia tierra. Tratamos de decirle a la gente que nosotros comenzamos el cristianismo desde esta zona y que trataremos de conservar esta herencia lo mejor posible para siempre. Tener algo de diferente y particular nos liga a la historia. Tenemos un sentimiento especial sobre nuestra historia. Sentimos que, a partir de nuestra tradición propia, podemos crear nuestra identidad para el futuro. La Iglesia de Siria goza de buena salud, disfruta de una libertad razonable, vive en paz con sus conciudadanos musulmanes y la forman comunidades cristianas vivas y jóvenes. Tengo 16 años. Estoy contenta porque en este grupo podemos expresar nuestro cristianismo en palabras y en comportamiento. Para mí es un honor ser cristiana oriental. En esta iglesia griego-católica el celebrante mira al altar, no al pueblo, como en el rito latino, y los himnos son en griego. Es uno de los 11 ritos cristianos distintos que perduran en Siria y en todo el Oriente. Relaciones cordiales entre las iglesias, pero poco trabajo conjunto. Fuerza y debilidad del cristianismo oriental, tan variado y rico, pero tan disperso. Hemos descubierto el valor del cristianismo en nuestra vida. Por eso, al casarnos, hemos decidido tener siempre presente a Jesús. Y eso lo hemos transmitido a nuestras hijas, no con palabras, sino con hechos. Rezamos juntos, celebramos las fiestas religiosas y así sentimos que formamos parte de la Iglesia. Y esto lo transmitimos a nuestros hijos de manera espontánea. Si los niños ven a sus padres rezando, hacen igual. No les obligamos, pero lo transmitimos de forma espontánea. En cuanto al futuro, nosotros cada vez somos más minoría. Los jóvenes se van al extranjero por trabajo o estudios y se reduce el número de cristianos. Nosotros seguimos. Los que nos quedamos seguiremos porque nosotros nos enorgullecemos de nuestra arabidad y de nuestra cristiandad. La continuidad del mensaje cristiano está amenazada por la sangría constante de población. Se van los más jóvenes y preparados. La sensación de no tener un futuro es terrible. La juventud siente que nuestro futuro no es de aquí y los que pueden tener un pasaporte se van. Segundo, los cristianos no tienen muchos hijos. Es como en Europa, 2 o 3 máximo. Nuestra Señora de Seinaya, cerca de Damasco, es el lugar más visitado de Siria por los cristianos. Un monasterio griego ortodoxo, la confesión mayoritaria del país, al que acuden también muchos musulmanes para pedir dones relacionados con la maternidad y la familia.
Los matrimonios mixtos son fuente de problema para los cristianos, que los rechazan mayoritariamente, aunque pocos lo reconocen. Es un problema religioso porque tenemos legislaciones religiosas distintas entre cristianos y musulmanes, pero es también un problema civil porque no hemos creado hasta el momento la posibilidad de un matrimonio civil. No existe esa tercera opción, lo que obliga a casarse o según la legislación cristiana o según la musulmana. Además, la ley musulmana no acepta que una chica musulmana se case con un hombre cristiano. Y una mujer cristiana que se casa con un musulmán, si sigue siendo cristiana, no tiene derecho a la herencia. Los cristianos negocian ahora mejoras en la legislación y muchos apoyan el matrimonio civil. Personalmente, estoy a favor de los matrimonios civiles que darían a los ciudadanos una igualdad, aunque su religión sea diferente. Los dirigentes cristianos sirios mantienen una relación cordial con el gobierno, controlado por otra minoría, la de los alauíes. Aquí en Siria hay la ciudadanía que incide, no la religión. Efectivamente, en los pasaportes, en la cédula siria, no hay la religión. Hay el nombre de la familia, la ciudadanía. Luego, donde hay el título de la religión, el gobierno sirio, la constitución siria ha cancelado esto, porque no hemos querido que hay una distinción entre cristiano o musulmán o judío o alguien. Hay insistido solamente sobre la ciudadanía. Para mí, que he probado otras naciones como Jordania, Palestina, Egipto e incluso Líbano, en Siria, para mí, son las relaciones mejores en las cuales todos están dentro de una misma sociedad, con mucho respeto y, digamos, incluso cooperación. Actualmente, con este gobierno, los cristianos estamos, yo diría que un poco mimados. Las iglesias de Oriente en Siria, si queremos construir un templo, el gobierno nos da un terreno gratuito. No pagamos la electricidad ni impuestos. Tenemos una situación especial. Los curas no hacen el servicio militar. La iglesia de Siria tiene toda la libertad, excepto una cláusula, y es que un musulmán no puede convertirse nunca en cristiano en los registros, pero un cristiano puede convertirse en musulmán en 2 minutos. No todas las experiencias cristianas tienen en su horizonte la conversión. Deir Musa es un lugar original. Para llegar al monasterio, 80 kilómetros al norte de Damasco, hay que ascender 750 escalones labrados en la piedra. Está muy claro para los que vienen que no aceptamos el convertirlos porque queremos respetar a la gente en su religión. Hay un muro en la iglesia, el que mira a la Meca, donde hemos colocado en árabe la frase «En el nombre de Dios clemente y misericordioso», para que cuando nuestros amigos musulmanes vengan puedan rezar ahí. La iglesia es del siglo XI y estuvo años abandonada hasta que en los 80 se comenzó a recuperar sus frescos y se instaló una pequeña comunidad basada en el trabajo manual, la acogida al visitante y el cuidado de la vida espiritual. Todo el mundo es bienvenido a la austera vida del monasterio, con la sola condición de compartir su trabajo y de participar en su meditación. Nuestro objetivo es que los que vienen se pregunten y encuentren el sentido de su vida, y en ese momento de silencio, de oscuridad, de compartir, después de leer el Evangelio, tal vez Dios quiera actuar y entrar en sus corazones. Nosotros hacemos nuestra parte y dejamos a Dios que haga lo demás. La historia de la Iglesia Oriental está salpicada de momentos de dolor, como el genocidio de la comunidad armenia que costó la vida a más de 1 millón de ellos en Turquía en los años 20 del siglo pasado. Muchos escaparon a Siria, que ha acogido a lo largo de los siglos oleadas de inmigrantes que huían de los diferentes cataclismos políticos. Ahora, para nosotros la bomba más grande en este tema es el caso del Irak.
con lo que oímos, con lo que nos cuentan, verdaderamente es una catástrofe. Y una catástrofe especialmente para los cristianos. La persecución a las comunidades cristianas en Irak ha hecho perder a la Iglesia caldea más de la mitad de sus fieles. Los cristianos están saliendo de Mosul porque hay reivindicaciones para convertir el país en un Estado islámico. Están expulsando a los cristianos de Mosul y de otras partes. Yo soy caldeo. Vivía en Aldora, en Bagdad. Y allí saltó la primera chispa de la guerra contra los cristianos hace 2 o 3 años. Yo viví esa situación día a día. Hubo secuestros, asesinatos, miles de casos. La televisión lo contó, pero nadie le dio importancia. La historia de los refugiados iraquíes es un lamento único a varias voces, que comienza con amenazas y la imposición del velo a las mujeres, hasta que el secuestro o la muerte de un hermano o de un hijo les empuja a dejarlo todo sin esperanza de volver. No saben quién está detrás de la última oleada de violencia anticristiana y recuerdan que comparten el destino dramático del resto de los iraquíes. El señor Bush, cuando fue a Irak, dijo hacerlo en nombre de Jesucristo, pero Jesucristo no estaba en su corazón, porque no iba por Jesús, iba por el petróleo, por la política, por la ocupación, iba por conseguir un nuevo Oriente Medio, tenía otras ideas. Bin Laden, cuando habla del Islam, no es un musulmán el que habla, es un fanático que no sabe nada del Corán ni del Islam. Y me pregunto si vive el Islam como un verdadero musulmán, porque nosotros en Siria sí conocemos a los verdaderos musulmanes, gente que canta alabanzas a Dios todo el día, no puede hacer mal al hombre. Y se dice muy claro en el Evangelio de San Juan, no puedes amar a Dios y hacer mal al hombre. Si en algún lugar se ha matado en nombre de Dios, ha sido en el Líbano. Hoy, 18 años después del final de la guerra y en medio de una paz siempre frágil, se sacan algunas conclusiones. La guerra en el Líbano tuvo un color religioso, pero ahora nos damos perfecta cuenta de que lo importante fue la política. Creo que ahora los libaneses, todos los libaneses, tienen la firme decisión de no volver a la guerra. Lo que hemos podido aprender, viendo destrucciones como esta de aquí, lo que esto nos recuerda, es que no queremos volver a la guerra. Salima es un pueblo del monte Líbano donde drusos y maronitas viven juntos desde hace siglos. Aquí, al comienzo de la guerra, los falangistas asesinaron a 72 drusos. Después, los drusos dinamitaron 83 casas cristianas. Hoy, todos hablan de reconciliación. Tengo muchos amigos cristianos. Algunos de esos amigos cristianos son mejores que los drusos, realmente. Antes de la guerra, drusos y cristianos vivíamos en paz y caridad juntos. La mano extranjera fue la causa del odio y el enfrentamiento. Ahora que los extranjeros se han ido, volvemos a ser buenos vecinos. Pero el regreso de los vecinos cristianos está siendo muy lento. Hasta ahora, en toda la montaña libanesa, una minoría, el 20% de los cristianos, ha vuelto aquí, a la montaña. El 80% restante no ha regresado todavía. Seguro, nos hemos reconciliado. Yo personalmente sí. Nos hemos reconciliado. Pero hay gente que tiene miedo, sinceramente. Hay quien me dice, no quiero volver, tengo miedo. Otros dicen, sí, vuelvo a Salima. La guerra que sufrimos ha dejado profundas heridas en las almas que todavía no han cicatrizado. Una gran parte de los libaneses entiende perfectamente que la guerra no fue una guerra sectaria entre musulmanes y cristianos, sino una guerra política. Fue la guerra de los demás en el territorio libanés. Los cristianos han aprendido la lección de que solo un Estado libanés fuerte puede dar derechos a todos los ciudadanos y no caer en la tentación de hacer un gueto, de formar entidades aparte, sino que es en la convivencia con el conjunto libanés y con el gobierno de un Estado fuerte donde los cristianos pueden jugar un papel en la construcción de este país.
En el Líbano la violencia ha sido una constante, pero la buena convivencia también, de forma especial en lugares como Esbeil, la antigua Biblos. Esbeil, donde estamos, es una zona peculiar, porque aquí no hubo guerra. Es una zona donde hay una verdadera mezcla de todas las comunidades. Casi una cuarta parte son musulmanes. Los demás son cristianos. Pero no hubo ningún problema entre ellos. Lo que caracteriza al Líbano es la convivencia entre comunidades religiosas. Y es que el pueblo libanés es un pueblo culto. Para nosotros la religión es personal, de cada cual, y no la confundimos con la política. La patria es para todos. En el Líbano convivimos cristianos, musulmanes y drusos. Estamos familiarizados con ese hecho, acostumbrados a esa realidad. Yo soy de una familia musulmana, pero de origen cristiano, que se convirtieron al Islam. Convivimos con amigos, vecinos e incluso dentro de las familias, porque hay matrimonios mixtos. En las escuelas hemos aprendido juntos y no hemos tenido ningún problema. El problema existe solo en los medios de comunicación. La buena sintonía con los cristianos de esta familia chií se confirma con la llegada del doctor Tarek, amigo de infancia y médico de la familia. Él también insiste, no hay diferencias. Los problemas vienen de donde vienen. Hay fanáticos, y el fanatismo, lo sabemos, existe en todas partes. Igual que existe el racismo en Europa, hay fanatismo en otros países, no solo en el Líbano. Pero la mayoría de la gente convive. Mira, por ejemplo, el sur del Líbano, donde los cristianos son solo el 10%. Pero están con la resistencia chiita. En julio, cuando hubo el ataque israelí, todo el mundo vino aquí, a Esbeil y a Junie. Son regiones cristianas y todos se quedaron en nuestras casas. Familias del sur, musulmanas, vivieron aquí con nosotros. Los acuerdos de mayo del 2008, que permitieron la elección del presidente Soleimán e incluyeron a Hezbollah en el pacto político, suscitan esperanzas de un futuro mejor, aunque la inquietud persiste. No llegamos a hacer planes para el futuro y mucha gente piensa en abandonar el país buscando un lugar más seguro. Pero hay progresos. Las cosas van mejor. Esperamos que poco a poco sigan mejorando. Esperanza y temor a partes iguales en este barrio cristiano de Beirut, de gente modesta, donde todavía se perciben las huellas de la guerra. Los edificios están en estado precario y los cables de los servicios particulares de electricidad, que el gobierno no asegura, lo invaden todo. Los jóvenes no perciben problemas especiales para los cristianos. Mis mejores amigos son musulmanes. Pero no pienso en casarme con uno de ellos. Como amigos son muy buenos. Pero cambiar de religión, eso no. La situación ahora es aceptable. Pero el futuro no parece muy prometedor, porque un musulmán puede casarse varias veces, tener 10 hijos, mientras que un cristiano no puede permitirse tener más que 1 o 2. Por lo tanto, el número de cristianos disminuye. La natalidad y la emigración son dos preocupaciones mayores también entre los cristianos libaneses. Mi abuelo se llamaba en árabe Naamtala Saliba, la gracia de Dios. Saliba quiere decir la cruz. Fue sacerdote. Se casó con mi abuela, que era la mujer del sacerdote, y tuvieron 7 hijos. Por eso yo soy de la familia Juri, que en árabe significa sacerdote. La descendencia de mi abuelo sacerdote hoy asciende a 85 personas. Esa es la importancia de la familia cristiana. Y la situación de los cristianos en el Líbano no mejorará si no volvemos a esa idea de unión entre la vida clerical y la vida de los laicos. Líbano tiene unos 4 millones de habitantes. Los cristianos, antes mayoría, rozan ahora el 40% frente al 60% musulmán. En el millón largo de libaneses que han dejado el país desde 1975, había mayoría de cristianos. Por eso, aunque las causas de la emigración no son religiosas, sino económicas y de seguridad, en la comunidad cristiana muchos se preocupan por frenar esa sangría que los debilita cada día.
Nuestro trabajo es educar, clarificar, recordar a los cristianos de Oriente que son importantes, que son fuertes, que son buenos para ayudarles a permanecer en sus países o a volver del extranjero. Vamos a resistir. Vamos a recordar a los cristianos de Oriente que pertenecen a una civilización hermosa y rica que debemos preservar. Para ello cuentan con una comunidad cristiana que, aunque empobrecida, sigue teniendo recursos notables. Yo creo que los libaneses en general y los cristianos en particular tienen una fuerza económica, un saber hacer institucional y personal que da a este país un gran peso en Oriente Medio. Si se mira en los países árabes, en los Emiratos, en Arabia Saudí, Jordania o Egipto, los principales directores de grandes empresas son libaneses. Los cristianos pueden haber perdido la batalla de la natalidad, pero en el terreno de la formación llevan todas las de ganar. 200.000 alumnos en más de 300 escuelas cristianas, una cuarta parte de ellos musulmanes, y 4 universidades católicas. Aunque seamos una institución de identidad cristiana, creemos que tenemos un papel que jugar en Líbano como libaneses, y es lo que tratamos de hacer. Así servimos al conjunto de la comunidad, sean cristianos o musulmanes, pensando globalmente y no de forma sectaria, por comunidades, que es una forma estrecha de pensar. En esta universidad hay una asignatura obligatoria sobre las 3 religiones monoteístas. Se trata de aprender a respetar la fe de los otros. Acá nosotros pasamos casi 30 años de guerra. Y cuando el hombre o el ser humano siente dificultades, generalmente va al que es más poderoso que él. Y por eso podemos ver acá en el Líbano hay muchos jóvenes en las iglesias, nuestras iglesias llenas de jóvenes. Pero esto no quiere decir que todos los jóvenes son creyentes ni todos son practicantes. Pero en general los pueblos o la gente del Oriente son gente religiosa. Apegados a sus tradiciones y a su historia, los maronitas, los cristianos más numerosos en el Líbano, parecen una comunidad fuerte y viva, orgullosa de su fe. Orgullosos también la mayoría de ser los únicos en Oriente Medio que tienen reconocida en la Constitución su cuota de participación en el poder, como las otras comunidades religiosas. Para algunos el sistema es una garantía, otros, basándose en los cambios demográficos y en las dificultades políticas del país, creen que la protección de la comunidad cristiana y de la paz social libanesa deben de tener otras bases. Para el futuro de los cristianos, es más seguro que no contemos con el número o con el sentido de superioridad, ni con que somos una clase más culta. La patria única es lo que nos une. El sistema civil común nos iguala unos con otros. Por eso yo apoyo y soy de los que invitan a un régimen civil. El sistema basado en las comunidades religiosas que vivimos hoy constituye un peligro para nosotros en el presente y es todavía más peligroso para el futuro. Si en algún sitio existe un riesgo casi inminente para la continuidad de la presencia cristiana, es precisamente en Tierra Santa. En Israel y los territorios palestinos quedan menos de 250.000 cristianos entre 11 millones de habitantes. Jerusalén, la 3 veces santa, la ciudad más cargada de simbolismo para las 3 religiones monoteístas, el lugar donde murió y resucitó Jesús, se queda sin cristianos. Ahora los cristianos en Palestina son alrededor del 2% y en Jerusalén, según las últimas estadísticas, somos 8.000 cristianos, solo 8.000 cristianos, nada más. Somos extranjeros en nuestro propio país. Yo nací en Jerusalén, esta es mi ciudad, esta es mi casa, la casa no solo de mis padres, sino de mis antepasados.
Para mí, ser cristiana aquí, puedo decir que es como ser uno de los pilares en Jerusalén. Y estoy orgullosa de serlo, y es una misión para nosotros como cristianos. El vivir en nuestro país, del que formamos parte, participar en todo el trabajo social, también en el gobierno, como ahora, porque también en el gobierno palestino hay cristianos. En Belén, los turistas se arremolinan en torno a la iglesia de la Natividad. Sus conversaciones vuelven a dar vida al bello claustro. Hemos estado desde el 1000, cuando comienza la segunda intifada, septiembre del 2000, hasta el 2005, que aquí no ha venido casi nadie. Por tanto, se han cerrado muchos comercios, muchos talleres, pero al mismo tiempo se han cerrado hoteles, restaurantes, todo eso, ¿no? Se calcula que en Belén han estado el 80% de los padres de familia que no han tenido un salario en 5 años. Pero el 2008 ha sido un buen año para el turismo, que ha crecido un 30%, y más de 100.000 españoles han visitado Tierra Santa. Desde la construcción del muro, Belén es una ciudad cercada, donde el movimiento integrista Hamás ganó las últimas elecciones. Los controles de seguridad y las restricciones la asfixian y ahogan el comercio de artesanía, otro de los pilares económicos de los cristianos. Cada vez es más difícil hacer negocios aquí en Belén desde la construcción del muro. Las tareas de cada día se vuelven casi imposibles. Tenemos que pelear a diario para obtener las cosas básicas, para ir a correos, hacer la compra, entrar o salir de la ciudad. Básicamente, la vida aquí en Belén es como estar en una cárcel. Las ventas van mal porque no viene mucha gente a Belén. Por eso hemos empezado a vender nuestros productos fuera, a través de nuestra página web. La carretera que unía el pueblo de Abud con el asentamiento judío de enfrente está ahora cortada. Los campos de olivos, su medio tradicional de vida, se han visto reducidos por la construcción del muro y por la expropiación de 1/3 de las tierras por razones de seguridad. El padre Antón ha venido a visitar a su hermano. Trabaja en Jerusalén, pero nació en este viejo pueblo palestino donde se cree que predicó Jesús. No hay diferencia entre un cristiano o un musulmán, un sacerdote u otra persona. Desde la guerra del 67 vivimos la misma situación que los demás palestinos. Una ocupación que dura ya mucho tiempo. El padre Firas es el párroco del pueblo y ha comparecido ante el Congreso de Estados Unidos para explicar la situación del pueblo y desmentir un informe presentado allí sobre la persecución de los cristianos en Palestina. No hay persecución en Tierra Santa. Vivimos en armonía con los musulmanes. En Abud son el 55%. Los cristianos somos el 45%. Y vivimos en armonía. Esos informes no dicen la verdad. Es la propaganda de Israel para ocultar en cierto modo la ocupación con el tema de la persecución por parte de los musulmanes. Puede haber un problema concreto, un pequeño problema, pero hay que distinguir entre persecución y pequeños problemas. Al padre Firas le preocupa el crecimiento de los extremismos, como a Hannah Asraoui, exdiputada cristiana palestina. Históricamente, los cristianos palestinos han jugado un papel importante en Palestina de todas las maneras posibles. En la lucha nacional que ha habido y que todavía continúa, siempre ha habido líderes cristianos. Y en la historia de las ideas, de la cultura, del pensamiento palestino, los cristianos han jugado un papel mayor. Y, sobre todo, reforzando el sentido de comunidad, de aceptación, de pluralismo, de diversidad. Definitivamente sí, los cristianos tenemos un papel que desempeñar. La comunidad cristiana palestina es pequeña, pero parece dispuesta a esperar contra toda esperanza. Cree que si no se resuelve de forma justa y estable el problema palestino, no habrá paz en Oriente Medio, y que en la vía del diálogo los cristianos tienen algo que aportar.
Occidente está obsesionado con el Islam, pero también el mundo islámico está obsesionado con Occidente. No se encuentra el modo de abrir una brecha en esta relación enferma. Ahí se sitúa, tal vez, nuestra misión o nuestro papel como cristianos de Oriente, porque tenemos una relación de fe con Occidente y una relación de cultura con el mundo musulmán, lo que nos permite hacer no de intermediarios, sino de puente entre la cultura musulmana y la cristiana, que tienen mucho que decirse. Egipto es el país de Oriente Medio, después de Irak, donde los cristianos sienten más la presión del fundamentalismo y donde más lo temen. Es también el país que cuenta con la minoría cristiana más importante en números absolutos, unos 8 millones de coptos, el 10% de la población. Aunque en el Cairo se visita un barrio copto antiguo, no existe propiamente una geografía copta. Los coptos están por todo el país y son sus habitantes más antiguos. No en vano, en su lengua, copto significa egipcio. La larga convivencia de los coptos con los musulmanes en Egipto, básicamente pacífica, ha estado también siempre salpicada de ataques, robos y a veces asesinatos. Para el gobierno son sobre todo peleas de pueblo por motivos económicos, como para la Comisión de Derechos Humanos, que preside el exsecretario general de la ONU, Boutros Ghali, copto él mismo. No podemos decir que se trata de una tensión permanente. Hay altos y bajos. Y es el mismo fenómeno que se produce en la India, también en los países europeos. No quiero rebajar la gravedad del conflicto, pero quiero decir que hay que relativizarlo. Una de las claves de ese conflicto es la explosión demográfica de este país. No olvide que hace 30 años Egipto tenía 20 millones de habitantes y hoy somos 80 millones. Es la explosión demográfica la que exacerba las tensiones, sean tensiones raciales, religiosas, étnicas y los conflictos de pueblo contra pueblo. Es una interpretación que comparten muchos coptos también, preocupados por no extender las sospechas sobre el conjunto de la población musulmana y sensibles a las dificultades del gobierno. Pero aunque la demografía, el analfabetismo y las dificultades económicas cuentan, para algunos no lo explican todo. El pensamiento fanático islámico. Hoy la economía, la religión y la política se mezclan, sí. La economía juega un papel, pero lo que pasa en Egipto no es un fenómeno económico, es el pensamiento fanático que nos viene del Golfo, de Arabia Saudí, de Irán, antes era Libia, que empujan al pueblo egipcio a ser más fanático contra Europa, contra Occidente y contra los coptos. No es solo económico, es religioso. En un país donde los hermanos musulmanes están prohibidos como partido, pero tienen una gran fuerza social, donde se han construido miles de mezquitas, pero es muy difícil abrir una iglesia, los cristianos temen la islamización progresiva de la sociedad. Lo que más miedo les da a los cristianos egipcios es que haya una revolución islámica, como en Irán, lo que los convertiría en ciudadanos de segunda. No me puedo imaginar a mí mismo sin mi libertad para ir a la iglesia, mi libertad para expresarme como cristiano. Temo que si los hermanos musulmanes gobiernan, puedan hacer leyes que establezcan esa discriminación contra los cristianos. Yo soy optimista porque creo que el gobierno ahora está enfrentando el problema con nuevas leyes, con la renovación de la Constitución, poniendo la ciudadanía como la base fundamental de la comunidad nacional y tratando de evitar cualquier problema entre musulmanes y cristianos. Este es el lugar de Egipto donde las torres de una mezquita y de una iglesia están más cerca. Es en el monasterio griego ortodoxo de Santa Catalina, en el corazón montañoso de la península del Sinaí.
Santa Catalina está anclada en el tiempo. Ya existía antes de Mahoma, que lo visitó y le ofreció su protección. Mohammed escribió y selló por el mano de él un firmán de un orden que todos los musulmanes tienen que respetar y proteger el monasterio y los monjes. Hasta hoy no tenemos ningún problema con el gobierno local, que vivimos juntos como hermanos con los egipcios y con los musulmanes y los beduinos. Aunque tiene iconos de gran valor y la mejor colección de manuscritos después del Vaticano, lo más valioso de Santa Catalina es su vínculo directo con la historia sagrada. En el centro del patio está la zarza en la que Dios se manifestó a Moisés como un fuego que no se consumía. Para sentir ese vínculo, muchos se levantan de madrugada. Hay que subir al monte Sinaí antes de que se haga de día. 3 horas de duro ascenso, más de 700 metros de desnivel y mucho frío, para llegar al lugar donde se cree que Moisés recibió de Dios las tablas de la ley. En este monte en el que, según la Biblia, Dios se comunicó con el hombre, cientos de personas aguardan el amanecer, ateridas y solemnes, esperando tal vez que el lugar sea una puerta a lo divino también para ellos. Venid cuando podáis. Sí, para mí también, o sea, vale la pena, ¿no? El esfuerzo de la subida. Muchísimo. Hemos pasado mucho frío, pero merece la pena. Merece la pena. ¿Por qué? No se puede explicar, es una cosa que hay que sentirlo, hay que venir aquí y sentirlo, es una cosa espiritual. Los fieles son las piedras vivas del cristianismo. En Oriente Medio, 12 millones. Su destino se juega con el de sus pueblos, siempre a caballo de la guerra y la paz. Entre los mandamientos que Dios entregó a Moisés figuraba el no matarás y el no tomarás el nombre de Dios en vano. Judíos, musulmanes y cristianos se reconocen en esos preceptos, pero se han matado entre ellos y han usado la religión no para unir, sino para enfrentar. Si los viejos preceptos encontraran un eco en el presente, habría una esperanza de paz en estas tierras, donde la verdadera batalla es la de la aceptación del otro, la del entendimiento entre Oriente y Occidente, entre cristianismo e Islam. Tras su celebrada victoria electoral, dentro de 2 días Barack Obama será investido presidente de Estados Unidos. Toma las riendas de un país inmerso en una situación desesperada. Después de 30 años de políticas neoliberales, en los que el mercado ha sido un rey absoluto, el Estado ha abandonado sus funciones. Lo han pagado las clases medias y bajas. Se mire como se mire, las oportunidades que siempre han definido América han dejado de existir. Lo que observamos es un sistema fiscal que beneficia a los ricos y un sistema educativo que perpetúa las desigualdades. Uno de los lugares más pobres de Estados Unidos es Cameron Park, en Texas. Aquí esperan como agua de mayo los empleos que ha prometido Obama en la rehabilitación de carreteras, puentes, escuelas y en las energías alternativas. Sus empresas se fueron a México y China. Aquí lo vemos porque por lo mismo el mercado libre se fueron todos los trabajos que había aquí, aunque eran trabajos medio pobres, pero como quiera se fueron todos para México, China.
La inversión en infraestructuras prometida por Obama llega tarde para los arrasados barrios de Nueva Orleans. Más de 3 años después del huracán Katrina, sigue la reconstrucción de la ciudad, inundada por culpa del deterioro de sus diques protectores. Los pobres se quejan de que a ellos les están echando de la ciudad. En todo el país han aumentado los que piden comida gratuita. Vivimos en un país rico. ¿Por qué nos hacen sufrir y luchar de esta manera? Y sin embargo se gastan millones, billones y trillones de dólares para luchar en una guerra con la que no tenemos nada que ver. En todo el país han aumentado los que piden comida gratuita. Muchos de ellos trabajan jornadas completas, pero no pueden mantener a su familia, porque los ingresos de un trabajador medio son más bajos hoy que hace 30 años. Es de verdad una crisis. En los 25 años que hemos estado aquí, nunca hemos visto esta situación. La vida de Carolina se va deteriorando día a día por falta de cuidados médicos. Estados Unidos carece de un seguro de enfermedad universal y gratuito como en España, por ejemplo. Y Bush se va dejando más de 45 millones de personas que, como esta familia, no pueden pagar un seguro privado. En los Estados Unidos cada día están muriendo niños y adultos porque carecen de seguro de enfermedad. La Casa Blanca se prepara para el cambio de inquilino. Bush deja a Obama un país que sufre las consecuencias de su política de rebajar impuestos a los ricos y de cortar las ayudas a los pobres. Mientras, miles de millones de dólares se han esfumado en la guerra de Irak. El caótico legado de Bush en el próximo programa de En Portada.